Muchísimas gracias, damas y caballeros, por continuar con Uno más Uno y bienvenidas y bienvenidos a los que se integran a partir de este momento. Ahora vamos a conversar con Milton Morrison. Él es el gerente general de Edesur, una empresa que tiene a su cargo el manejo del suministro de energía, por lo menos la distribución de energía, en una parte de la capital y en todo el sur de la región del país. Milton, bienvenido. Bueno, muy buenos días, Adalberto, Millicent. Para mí siempre un placer estar con ustedes. Aquí. Vienes ahora al programa en un momento en que el país estaba con el grito al cielo por la tanda de apagones que hemos tenido en muchos lugares del territorio nacional. ¿Hay esperanza de que eso se supere? Arranquemos por ahí. Sí, bueno, lo primero es, claro, hemos ido superando esa situación, y en lo que concierne, por ejemplo, en el caso de Edesur muy particular, ya nosotros en las últimas semanas hemos visto una mejoría en ese aspecto, porque hemos tenido que tomar ciertas medidas de control para el tema del aumento de la demanda eléctrica. Porque déjame decirte algo, Adalberto, y esto es bueno que los amigos televidentes lo escuchen claramente. Hace algunas semanas nosotros planteamos claramente que el principal problema que ha tenido el sistema eléctrico en los últimos tiempos, semanas y meses, ha sido el tema del aumento de la demanda eléctrica. El aumento de la demanda eléctrica producto de la ola intensa de calor que ha tenido no solo la República Dominicana, sino el mundo. Eso ha agarrado y ha disparado el consumo eléctrico de todos los dominicanos. Y te puedo decir que nosotros hemos topado el límite máximo de lo que es la demanda eléctrica. Entonces, en un momento nosotros dijimos, bueno, el tema del calor es el causante. Y hubo la oposición política y la gente se mofó, o sea, se burló de eso, pero es un tema muy serio. Mira, no, el tema es que hay otros países que tienen el mismo calor de nosotros. No, y te voy a decir, mira, y no se le va la luz. No, claro, hace un mes yo invito a que vean los periódicos en México, Ciudad México y 3 ciudades importantes del país en México estaban dando apagones fruto del aumento de la temperatura. Hace 2 semanas la empresa de distribución de Houston en Houston, en los Estados Unidos, mandó a sus clientes, yo lo tengo ahí, eso está en internet, mandó a sus clientes a que apagaran los aires y redujeran el consumo para evitar los apagones. También en el sur de California, hace 3 semanas, también hubo apagones por ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros de manera muy clara hemos dicho eso. El 13 de diciembre del año 2020, oigan esto, hace casi 3 años, de manera muy clara y responsable, en la prensa nacional que está ahí, fíjense que cito hasta la fecha, 13 de diciembre, yo dije que lo que encontré en Edesur, en términos de la subestación y la capacidad de los transformadores de potencia, era una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo es algo que te va a explotar en un momento determinado. Yo encontré ahí los transformadores de potencia y las subestaciones principales prácticamente al 100% de su capacidad. Y mira cómo 3 años después casi se da lo que yo había previsto. Ahora, ¿qué nosotros hemos hecho? Nosotros en Edesur Dominicana, porque hablo por Edesur, ¿verdad? Hablo de la Máximo Gómez hacia el sur del país y todo eso para que se contextualice. ¿Qué nosotros hicimos? Desde que llegamos, comenzamos a empujar el tema de la aprobación en el Senado y en la Cámara de Diputados y logramos aprobar a través de un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para construir 12 subestaciones eléctricas y rehabilitar unas cuantas subestaciones. Eso, gracias a Dios, ya ha tomado fruto. Y la semana pasada firmamos con la empresa KEPCO la construcción de 3 subestaciones fundamentales en el país. Eso no se había visto nunca. Es decir, que nosotros la inversión que se está haciendo en Edesur, debido al empuje que nosotros hemos logrado en esta administración, no se veía desde cuando Unión Fenosa. Es decir, que es un hito histórico lo que estamos haciendo con ese tema de las 12 subestaciones. Pero también nosotros logramos licitar y adjudicar 9 transformadores de potencia que van a cambiar todos esos transformadores que son los que nos llegan al tope. Y cuando llegan al tope hay que dar apagones porque no soportan más, precisamente por el aumento del calor y la demanda. Es decir, y con esto cierro, nosotros lo que hemos hecho es preocuparnos no solo de los temas del presente, sino ver
el tema del futuro de la distribución eléctrica. Entonces, esas 12 subestaciones, más esos 9 transformadores de potencia y una subestación móvil, una inversión nunca antevista en el tema del sistema de distribución eléctrica, es algo que los dominicanos vamos a tener ¿Pero que qué le toca a Edesur de estos apagones? Porque los apagones son innegables. Pero ya está diciendo. Pero es lo que te estoy diciendo. En cuanto a generación, ¿ha habido problemas de suministro? No, mira, el tema de la generación no hay grande... o sea, usted está recibiendo la energía. Obviamente, cuando se llega al tope, nosotros tenemos un sistema de generación y de distribución en función de la oferta y demanda, que es lo comido por lo servido. Aquí no hay mucha holgura de reserva. Habrá reserva de energía suficiente más adelante. Pero déjame decirte, Adalberto, porque no quiero que quede la confusión. Mira, es que el tema de las interrupciones, los apagones que se han dado en algunos casos, tiene que ver con ese aumento de demanda. Entonces, si tú tienes un transformador que ya no te da más, tú tienes que dar interrupciones. Mira, anoche domingo, oigan esto, a las 9:30 de la noche, ¿dónde este caballero estaba? Mientras todo el mundo estaba descansando de su fin de semana, yo estaba en la subestación de Caldera, en Baní, viendo los trabajos que estamos haciendo de reconducción para hacer el trasvase de carga y cambiar de la subestación de Matanza a Caldera, porque se estaba yendo la energía, porque el aumento de la demanda que ha tenido Palmar de Ocoa, Matanza, ¿cómo es? ¿Por qué a esa hora? No, a esa hora es que terminamos los trabajos, porque empezamos a las 9:30 de la mañana. Y yo estaba supervisando el cierre de esos trabajos para garantizarle a esas comunidades de Matanza, de Villa Fundación, de Sabana Buey, de Palmar de Ocoa, que estaban al grito porque aumentaron la demanda. El transformador es de 5 megas. ¿Y tú sabes en cuánto se estaba entrando esa potencia? En casi 6. Entonces, ese mega adicional obligaba a tener que darle apagón. Entonces, anoche terminamos de hacer ese cambio y gracias a Dios, mañana martes, llevamos un transformador que estamos trayendo de Villa Vázquez, que es el doble. Es decir, que ya la solución definitiva fue cambiar ese transformador que conseguí prestado desde Norte para resolver ese problema ahí. Y lo mismo sucedió en el kilómetro 10,5, la subestación que está frente a Carrefour. Esa es otra subestación. ¿Tú sabes a cuántos clientes le sirve esa subestación? 100,000 clientes. Y eso a cada rato se está disparando por el sobreconsumo. Es decir, y con esto termino, aunque suene extraño y no nos guste, pero yo siempre he sido una persona coherente en el sentido de las cosas que digo. Esos apagones o esas interrupciones por el aumento de la demanda no es una deficiencia de la distribuidora, es el resultado del consumo y el comportamiento de los consumidores. Es decir, que si hay apagones es porque nosotros estamos consumiendo más y estamos generando que esos transformadores de potencia se sobrecarguen y haya que producir automáticamente, por un tema de protección de esas máquinas, interrupciones. Esa es la realidad. Hay esperanza de mejoría a corto plazo en el servicio, y te lo pregunto porque has señalado que una causa importante ha sido el calor. Justamente estamos en agosto, que es el mes más caliente. No, mira, es que en Edesur, yo te voy a decir, lo que pasa es, yo que veo los números del Centro de Control de Operaciones nuestras, eso ha mejorado. Nosotros ya en las últimas 2 semanas, en el caso de Edesur estoy hablando, vuelvo y digo, porque a veces los amigos televidentes escuchan uno hablar. Edesur, ¿qué es Edesur? Edesur Dominicana va desde la Máximo Gómez hacia el sur, por decirlo así. Entonces, si usted está, por ejemplo, en el Hotel Barcelona, por ponerle un caso, eso es de este. Si usted cruza y está en APEC, eso es de sur. Entonces, todo lo que viene de acá para allá, hacia el sur hasta la frontera, y sube hasta Villa Altagracia. Yo soy de lo que vivo, pero eso, en la zona de sur, y he recibido apogones fuertes. Lo ha recibido, pero eso ha mermado. Ya nosotros hemos logrado controlar. Pero muy secreta, porque la semana pasada que no es, vuelvo y repito, una situación propia de la empresa. No es Edesur que te está dando apagones. El negocio de la empresa distribuidora no es dar apagones. Yo lo que quiero es dar siempre energía. Y es por eso que desde que llegó el presidente Abinader se dispuso a abrir la llave y suministrar toda la demanda, y por eso nosotros hemos estado promediando 98.5% del suministro y abastecimiento de la demanda. Hay otro tema, Adalberto, Milton, amables televidentes. Además de los apagones, la gente se está quejando también de una alta facturación. Inclusive vi un reportaje que sale hoy en el periódico Diario Libre de que hay más de 11,000 quejas de clientes en Protecon.
Y veo, Milton, que hay muchas denuncias de irregularidades con el tema de la facturación. Mira, eso es un tema estacional. Eso ocurre en esta época, sobre todo cuando entra julio, agosto, septiembre, sobre todo estos 3 meses, es algo que siempre ocurre. Todos los años, miren los periódicos, para esta época está la gente al grito al cielo. Y eso vuelvo y lo explico. Está vinculado con el tema del aumento de la temperatura. Miren, la NASA la semana pasada publicó que el julio pasado fue el julio más caluroso de la historia de la humanidad, señores. Y ustedes me preguntarán, ¿hoy qué tiene que ver el calor? ¿Y este país no siempre hay calor? Bueno, lo que les explico, miren, una variación de 2 grados, de 3 grados, de 1 grado de calor, genera una sensación térmica sofocante. Con el tema de los polvos del Sahara que tenemos nosotros ahí, eso aumenta la sensación térmica de calor. ¿Y qué hace la gente? Enciende más el aire. ¿Qué sucede con las neveras? Trabajan más de la cuenta. ¿Qué sucede con los abanicos? Se encienden más de la cuenta y eso aumenta tu factura. Entonces, el sistema de tarifa que existe en la República Dominicana, usted sabe que es escalonado. Desde que tú consumes más de 700 kilos, se te dispara. Y así por bloques, tú tienes que entender la realidad. Entonces, Millicent, eso, yo te digo, que el aumento de la facturación es el resultado del consumo y el comportamiento que nosotros tenemos como clientes. Por eso pero en esa magnitud, el doble y el triple, a mí me llegó el doble la factura, no, claro, el doble y el triple. ¿Tú sabes y en un momento, mira, Milton, sí. Hoy, bueno, anoche fue que dio la información, ayer en la tardecita, el Banco Central habla de una reducción de la inflación. Sí. Y atribuye esa disminución a varios factores, y uno de ellos es la reducción de los precios de los combustibles. El gas, por ejemplo, que bajó. La población nunca recibe esos beneficios cuando se pero trata del consumo de los eléctrico. Combustibles, no, porque en el caso del sector eléctrico... Habla del sector eléctrico. Sí, pero el tema de los combustibles del sector eléctrico, déjeme explicarle algo. Nosotros cuando llegamos al gobierno, porque tengo que hacer el histórico para que se entienda en estos 3 años que ha pasado. No ha bajado, Milton. No, se duplicó. Mire, el carbón, para que tengan una idea, el carbón llegó pero ya bajó. Claro, ya bajó, pero lo que pasa es que el efecto va bajando, pero el efecto de lo que nosotros recibimos cuando llegamos, el carbón que compramos en ese momento, no el precio de ahora, porque llegó a estar 5 veces. Entonces bajó respecto al precio más alto que tenía, pero no bajó al precio que teníamos hace 3 años. Entonces, la realidad es que nosotros como empresa distribuidora tenemos que pagarle a los generadores la facturación con el combustible como ellos los compran, pero nosotros no podemos traducir de manera directa al cliente. Entonces, ¿qué pasa? Eso genera un déficit, genera un subsidio que paga el gobierno dominicano, pero no un subsidio a la distribuidora, es un subsidio a todos nosotros como clientes, pero hay un para que no nos suba la factura eléctrica. Milton aquí en este programa lo había dicho antes, que una de las prioridades era reducir la pérdida de energía. Claro. Porque eso se traducía también en un incremento de los costos y del subsidio del Estado. Sin embargo, las estadísticas nos dicen que eso no ha ocurrido, esa reducción significativa de la que hablaba nuestro amigo Milton Morrison. No te lo explico. En términos relativos, claro que ha bajado. Mira qué es lo que sucede, para que se entienda. Lo que pasa es que, miren, ustedes saben explicar la problemática eléctrica y que los amigos televidentes entiendan. Cuando estás recibiendo factura alta y eso, y apagones. Es un poco engorroso, pero yo quiero ser como siempre coherente y la verdad. Mira, Adalberto, cuando nosotros llegamos, estoy hablando del caso de Edesur, en el caso de Edesur, las pérdidas de energía andaban en 24%. Esa es la estadística que yo recibí. ¿Qué pasó? ¿Cuánto se suministraba de energía? El 86% de la demanda. Es decir, que había un 16% de esa demanda que eran apagones programados. Se hacía gestión de la demanda en las 3 empresas distribuidoras. ¿Tú sabes qué era gestión de la demanda? Que decían, el sector tal le tiene 8 horas de apagón, del sector tal 4, el otro 5 y eso, en función de los que llamaban apagones financieros. Pero la gente nada más cree que apagones financieros era por un tema de pago a los generadores. Apagones financieros era que las empresas distribuidoras decían, en tal sector yo nada más estoy recuperando 40-50% de la factura eléctrica, por tanto dámele 5 o 6 horas de apagones. Eso se hacía antes del gobierno de Abinader. Cuando llega Abinader, ¿qué sucede? Dice el presidente en medio de una pandemia, hay un año escolar virtual.
hay que darle energía a la gente, porque las clases virtuales van a ser por radio y televisión y necesitan energía. Abrimos la llave, se comenzó a suministrar el 99% de la demanda, no que yo lo digo. ¿En cuánto anda ahora el déficit? Pero espérate, allí es que voy. Entonces, cuando tú abres la llave y das toda esa energía, ¿tú sabes qué pasa? Las pérdidas aumentan inmediatamente. ¿Tú sabes en cuánto están ahora? En 26. Subieron 2%. Pero la relación... Pero lo que uno esperaba, Milton, más allá de las explicaciones técnicas que tú puedes dar. Pero no es técnica, es real, es que no hay magia, Adalberto. Lo que yo te estoy diciendo, yo soy un funcionario que está haciendo las cosas eficientes y transparentes. Ahora yo no soy mago. Ahí le debo esa. Mago no puede ser. No hay que hacer, pero oye, ¿qué es lo que yo te estoy diciendo? Si yo diera la misma cantidad de energía que se daba antes, las pérdidas hubiesen sido más bajas. Porque cuando yo llegué también saneé la... Porque estamos hablando de porcentaje. Pero independientemente de la cantidad de energía que yo te estoy diciendo. No, es que hay una relación. Mira, vamos a ver cómo yo le explico. Si tú, por ejemplo, tienes una cantidad de pérdidas sin dar el total de la energía, si tú completas el 100%, las pérdidas te tienen que aumentar. ¿Tú sabes qué es lo que yo te estoy diciendo? Si nosotros hacemos un cálculo y yo diera la misma cantidad de energía que se daba antes, las pérdidas estuvieran más bajas. Bueno. Esa es la realidad. Yo espero que nuestros amigos televidentes lo entiendan. Es complicado. Para mí es complicado. Es complicado, pero tú me permites... Pero vamos a hablar de otra cosa, pero porque el tiempo se nos está acabando. Está bien, pero quería 30 segundos. Sí, cómo no. Lo que sí tiene que quedar clara el pueblo dominicano es lo siguiente, que el tema que tiene que ver con las interrupciones que se están dando es una situación propia, no de las empresas distribuidoras que queremos dar apagones. Pero lo más importante de eso es que hemos hecho los cambios trascendentales que se van a notar para que se cambie. Es decir, nosotros 12 subestaciones eléctricas, algo que no se hacía desde hace 30 años en el sector eléctrico, en este gobierno se están haciendo y ya se licitaron, se van a empezar 3, van a quedar 9 que van a ser lanzadas en este año y van a ser inauguradas en el segundo gobierno del presidente Abinader. Y hemos comprado 9 transformadores de potencia, que no se compraba un transformador de potencia en Edesur hace años. Espérate, y eso es una revolución. Es decir, que nosotros, aunque yo no vea esas inauguraciones, yo quiero que usted grabe este programa y en los próximos años usted invite al administrador general de Edesur que le toque en el segundo gobierno del presidente Abinader y usted se va a acordar de mí. Ya lo digo, porque la transformación es significativa. O sea que estamos trabajando en política, en el presente y el futuro. Y de eso quería... Vamos a hablar de política. Parece que usted, Milton, está integrado a todo lo que da ese proceso de reelección. Sí. Ayer yo estuve observando, camino a Villa Altagracia, una serie de vallas con Milton Morrison y Luis Abinader. Claro. En campaña full. Sí. ¿Milton aspira a algo? No, yo no aspiro a nada. ¿Quedarse en Edesur? Yo lo que no quedarme en Edesur, no, porque primero yo no me aferro a posiciones. Un servidor público siempre es un ave de paso por las instituciones. Entonces, no, yo no me aferro a Edesur. Además, yo aspiro y yo sé que hemos hecho contribuciones desde que venimos, desde hace 25 años del sector eléctrico privado y eso, hemos hecho nuestro aporte al sector eléctrico y pienso servirle al país. Y si el presidente así lo entiende en su segundo gobierno, desde otras posiciones que podamos ver otros aspectos gerenciales que conocemos y tenemos más allá del sector eléctrico. Ahora, yo creo firmemente en el presidente Abinader. Lo estamos apoyando claramente en su proceso para llevarlo a que se reelija, como la Constitución se lo pide, se lo permite, por 4 años más. ¿Por qué? Porque ha demostrado ser un presidente eficiente, un presidente trabajador, un presidente honesto. La República Dominicana tiene un lujo, un presidente de lujo, porque no teníamos, fíjense ustedes dos que conocen muy bien la realidad social y política del país de los últimos años, comparar la ejecutoria y cómo el presidente Abinader está manejando los recursos del Estado es algo que no se veía hace décadas en la República Dominicana. Entonces, por eso yo, Milton Morrison, lo estoy apoyando, porque la República Dominicana merece un presidente como Luis Abinader. No es un tema de Luis Abinader como persona, es el país que necesita un presidente que siga haciendo las obras que está haciendo el presidente. ¡Hey, don Milton Morrison! Ingeniero Milton Morrison, uno de los jóvenes que ha tenido una ascendencia importantísima creciendo en la sociedad dominicana.
Y hombre que aspira a la presidencia, después de Luis viene él. Eso lo dijo Alberto, lo dijo Alberto. Se nos acabó el tiempo, gracias por participar. Gracias a ustedes. Gracias. No se vayan, amigas y amigos televidentes, que cuando regresemos tenemos la segunda entrevista, sí, con la participación de ejecutivos de Volquest. Correcto.